A directora do Departamento de Marketing da Denominación de Orixe Rías Baixas amosouse positiva con respecto á situación actual da marca tras os resultados obtidos no ano 2018. Bueno, yo creo que ha sido un balance muy positivo. Lo presentamos al último pleno de diciembre a todos los vocales y se envió a todas las bodegas. Y bueno, en términos generales, por dar unas cifras, pues se organizaron desde el Consejo Regulador más de 130 actividades, tanto aquí sumamos mercado nacional y mercado internacional, en las que han participado más de 98 bodegas y que hemos tenido una asistencia de más de 7.400 profesionales a todas esas actividades a las que nosotros asistimos y convocamos nosotros directamente. O principal mercado desta denominación de orixe é o internacional, no que levarán a cabo diferentes iniciativas neste 2019. Y ahora ya en este mismo mes, en febrero, vamos a ir a Oviedo, vamos a hacer un salón de vinos de Rías Baixas, donde convocamos nosotros al sector y van a venir unas 22 bodegas. En marzo tenemos, en febrero también, la semana que viene es Santar, que vamos a participar con un túnel de bodegas, de marcas de la denominación. Y después, pues ya en marzo, pues tenemos la cita de Provine y después ANTAC México, en Guadalajara, en México, que es el primer año que participaremos. El concurso Bacus también. Y bueno, esto es un pouco lo que tenemos el primer trimestre. As perspectivas de futuro son a aposta polo crecemento sostido e a calidade, así como o desenvolvemento das características e particularidades que conforman a imaxe e a personalidade da marca. Tener ya lo que son unas producciones estables, ¿no? Por llamarlo de una manera, lógicamente te ayuda porque puedes abastecer mercados y puedes dar respuesta a las posibles demandas de producto que tengamos. Entonces, bueno, pues no es lo mismo tener cosechas con muchos dientes de sierra, por decirlo de alguna manera, de un año a otro, a tener ya una cierta estabilidad y un mínimo ya considerable. Actualmente, a denominación de orixe Rías Baixas está a vivir un momento de auxe. O seu futuro espera un crecemento positivo e a consolidación da marca como unha das máis influíntes dentro do mercado internacional.